Esther Alcázar, la Fiscalía recurre ante el Constitucional la condena al fiscal general del Estado. Hay novedades, por cierto, en torno a lo de Ayuso, que ahora voy a preguntar a Chema Garrido. Esther, última hora, cuéntanos. Sí, Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo para solicitar que se anule la condena a Álvaro García Ortiz. Lo que alegan es que se han vulnerado derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la presunción de inocencia. Consideran que los magistrados del Alto Tribunal valoraron de manera sesgada los testimonios de los periodistas. También hablan de vulneración del derecho a la intimidad y a un proceso justo. Recordemos que este mismo febrero el Tribunal Supremo reafirmó la condena al ya exfiscal general del Estado de 2 años de inhabilitación y 7.200 euros de multa. Gracias, Esther. Y entre tanto, por cierto, Chema Garrido, habéis publicado que se reclama, en el caso de la pareja de Ayuso, que se publique el informe de la UCO. Sí, que claro. Se retrasa el informe de la UCO sobre la pareja de Ayuso. ¿Cuánto retraso lleva esto? Pues lleva desde más de 300 días, se pidió en junio y demuestra, en junio del año pasado, y demuestra la doble velocidad de la justicia española. Es decir, el caso Ábalos y Koldo se juzga rapidísimamente, al fiscal general del Estado se le condena, pero luego cuando le pidan a la UCO que haga un informe sobre el novio de Ayuso, oye, pues un mes y otro mes y otro mes el informe no aparece. Pero fíjate, la UCO que hizo un informe de Begoña Gómez en solo 2 días. Por tanto, el PSOE ha pedido eso. 1, que se haga el informe de una vez por todas y que la justicia tenga la misma velocidad independientemente de si afecta al Partido Popular o al Partido Socialista. Y 2, que sigan las pesquisas en ese caso de corrupción que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y pide paso María Espínola porque hay novedades en torno a ese caso Kitchen que está siguiendo Ernesto ahí, yendo incluso al juicio. ¿Qué ocurre, María? Sí, noticia de última hora. La Audiencia Nacional rechaza el ingreso en prisión de dos de los principales acusados del caso Kitchen. Se trata del que fuese número 2 de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y de un excomisario, Andrés Gómez Gordo. El tribunal rechaza la que fuese una petición del PSOE porque dice no aprecia riesgo de fuga. Fue la operación aquella que se urdió desde el Ministerio del Interior, presuntamente. ¿Para qué? Pues sabían que Bárcenas tenía munición, o sea, conservaba material relacionado con la financiación de campañas electorales del Partido Popular, con negocios realizados por personas vinculadas al Partido Popular. Mantenía esa munición en unos pendrives, en un disco duro y en unos pendrives. Se trataba de conseguir ese material. Con instrucciones dadas o con una operación diseñada por la cúpula de la policía en aquel momento. O sea, no por un inspector cualquiera, no, por la cúpula de la policía, que era, entre otros, el director operativo, el DAO de entonces, el comisario Villarejo, que estaba en todas las salsas, sobre todo en aquella época, y también en la época anterior. En aquella época es en la época del gobierno de Mariano Rajoy, también en la anterior, en la época en la que gobernaba Rodríguez Zapatero y el Ministerio de Interior lo dirigían otros. El comisario general de información, que también estaba, o sea, todos los comisarios que hoy están citados para sentarse en el banquillo, que eran los más relevantes de la jerarquía policial de aquel momento, además del secretario de Estado, que era el señor Martínez, y además del ministro del Interior, que era Jorge Fernández Díaz. O sea, que no es poca cosa lo que se juzga a la cúpula entera del Ministerio del Interior. Bueno, el comisario García Castaño no declara, o ya no está en esta causa porque sufrió un ictus y se le declaró inhábil, ¿no? Pero el resto sí. Y lo que se ventila aquí es si desde el Ministerio del Interior, con conocimiento o no de otros superiores en la jerarquía gubernamental de entonces, la investigación judicial llegó hasta donde llegó, que es hasta el ministro Fernández Díaz, y por eso es él el más alto cargo político que se sienta en el banquillo. Pero siempre quedó la sospecha de si por encima de Fernández Díaz alguien más, como poco, estuvo al tanto de en qué consistía la operación y dejó hacer. Alguien más sería, claro, por encima del ministro, pues el presidente del gobierno de entonces, que era Mariano Rajoy, y que declarará como testigo porque imputado nunca llegó a estar en esta causa, ¿no? Se trataba de conseguir ese material para dárselo al juez y que pudiera investigarse del todo la Gürtel y los negocios ilícitos del tesorero de entonces, del PP y todo aquello. No. Conseguir el material para impedir precisamente que la investigación judicial llegara a puerto y alcanzara niveles más altos de la jerarquía política de aquel tiempo. Año 13 y se juzga en el año 26. La Kitchen, los oyentes ya supongo bien lo recuerdan, fue el intento de conseguir los pendrives, el disco duro que tenía Bárcenas, o que se sabía o sospechaba que tenía Bárcenas, se suponía en su casa, con material de su labor como primero gerente y luego tesorero del Partido Popular, o sea, con toda la información financiera, campañas electorales, sobresueldos, etcétera, que podían afectar
no solo al propio Bárcenas, como ya se vio en su momento cuando se juzgó a la Gürtel, sino a otras personas de la dirección del Partido Popular y a la propia formación política. Había una investigación judicial en marcha sobre Bárcenas, la Gürtel, etcétera. Y desde la cúpula policial lo que se alegó después es que formaba parte de esa investigación, aunque no hubiera necesidad de una orden judicial, pues conseguir ese material para completar o redondear o rematar la investigación. En realidad la Fiscalía Anticorrupción lo que sostiene, fruto de una investigación también judicial, es un poco lo contrario, que había un interés grande por parte de la cúpula policial de entonces, Villarejo incluido, porque era uno de los elementos que siempre estaban por allí, en conseguir ese material, pero no para completar la investigación sobre la Gürtel y ofrecerle los datos al juez, sino para evitar que esa munición o esa información acabara teniendo cauce o curso judicial y pudiera afectar a otras personas, empezando por los dirigentes del Partido Popular de aquel momento y el propio presidente del gobierno, que era el señor Rajoy, y que en el afán de conseguir ese material, pero para hurtárselo a la investigación judicial, es por lo que se realizó, que fue una operación, digamos, pagada con fondos reservados, pero como poco al margen de los cauces oficiales, que incluyó la contratación de un conductor para Bárcenas y su familia, que era Sergio Ríos, que en realidad ejercía de topo, y que rendía cuentas al comisario Villarejo, por supuesto, y como no, y luego el asunto este del falso cura, que es el episodio chusco que he recordado a las 8 de la mañana, que fue lo más grotesco que se produjo en aquel momento, y que no llegó el testimonio del falso cura a formar parte de esta instrucción judicial, porque en el año 20 ya se le dio por, ¿cómo es?, perturbado psíquicamente y físicamente también incapacitado. Él sí fue juzgado por el secuestro, el asalto de la casa, el secuestro de la familia, y fue condenado. Y luego estaba en tercer grado cuando ya murió, creo en el año 20 o 22 puede ser. Bueno, esto fue la Kitchen, y 13 años después lo que se juzga es si desde el Ministerio del Interior, por eso está procesado el ministro de entonces, Fernando Díaz, se urdió una actuación al margen de la ley o vulnerando la ley para conseguir un material que era de interés para una causa judicial. O sea, si se utilizaron fondos reservados y todo el poder del Ministerio del Interior, cúpula policial incluida, para obstaculizar una investigación judicial y así proteger, como diría Luis Bárcenas, al compañero, al camarada Rajoy. Era para evitar que la cosa fuera hacia arriba. Recuerdo a los oyentes, hubo una investigación judicial, una instrucción cuya el juicio es consecuencia de esa investigación judicial. Y en esa instrucción judicial, digamos que las responsabilidades políticas llegaron hasta Jorge Fernández Díaz. Por encima de Jorge Fernández Díaz, el juez, que fue García Castellón, si no recuerdo mal, no encontró indicios como para imputar o procesar a nadie más. Por eso Rajoy va a acudir, pero como testigo a la vista del juicio. Esta es la estrategia hasta ahora, que todo lo que ocurrió fue una casualidad tras otra. Antón Losada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Antón, casualmente nos encontramos con los papeles de Bárcenas. Casualmente deben ser tratados como hallazgos casuales, dice la defensa hasta ahora. Sí, Javier, y los niños vienen de París, se los trae una cigüeña y la tierra es plana, no es redonda, a pesar de las imágenes que nos están llegando estos días. Esa es la tesis de la defensa, igual que tenemos que creer que los niños vienen de París y que la tierra es plana, ahora nos tenemos que creer que casualmente se encontraron todos esos elementos que te has olvidado de la casualidad más relevante. Casualmente, ese encuentro casual beneficiaba casualmente al Partido Popular, que es ya la casualidad elevada al cuadrado, incluso elevada al cubo, ¿no? Como estrategia de defensa, bueno, algo hay que decir. Suponemos que la Fiscalía no tendrá mayores dificultades en desmontar esa tesis cuando abundan los indicios, abundan las pruebas y sobre todo hemos oído incluso a algunos de los protagonistas explicar lo que estaban haciendo y por qué lo estaban haciendo. Losada, hay otra casualidad más, y es dónde acaba esto, con una casualidad adicional. El juez instructor para el interrogatorio con Cospedal, así como van a escuchar en estos términos, diciendo esto no es una conversación profesional, sugiriéndole una respuesta a Cospedal. Escúchenlo, júzguenlo ustedes. Si su interés es saber si les están espiando, por ejemplo, que es lo que usted ha dicho, sí, lo lógico es que la conversación que tienen no sea una conversación banal, que es lo que usted me ha venido a decir, sino una conversación profesional. Yo le digo, bueno, pues si te puedes enterar, si es verdad que nos están espiando, a ver si me puedes dar alguna luz sobre este tema. Bueno, eso es algo más que una conversación social, sí, efectivamente, pero tampoco es acción profesional en el sentido de que yo no le hago un encargo profesional.
Losada, Garzón, esto es una casualidad también, el juez poniendo el límite y diciéndole a la acusada ¿qué le dice? ¿Hasta aquí? Bueno, lo primero, esto es un ejemplo de lo que no debe ser nunca un interrogatorio por parte de un juez, que el objetivo fundamental es no inducir ningún tipo de respuesta, no precondicionar o no condicionar la respuesta del interrogado. En segundo lugar, al momento en que más que un interrogatorio judicial parece, no sé, un momento de coaching, ¿no? De estos coaches que andan ahora y te explican cómo tienes que moverte por la vida. Hay un momento ahí, momento coaching de García Castellón con María Dolores de Cospedal, ¿no? Como de entrenamiento, un coaching vital. Oye, si te vuelven a preguntar, si te cazan otra vez grabando con Villarejo... Garzón, usted conoce a... Villarejo, diciéndole que hay que arreglar lo de la libretita y a ver cómo te las arreglas para arreglar la libretita, tú di que, hombre, no es que fuera una conversación social, pero tampoco era un encargo de espionaje. Bueno, esta grabación lo que revela es, yo creo, la principal sensación con la que uno se queda en el arranque de este juicio, que enjuicia lo que yo creo que es la peor forma de corrupción que se puede dar en una democracia, más allá incluso de la corrupción económica, que en este caso también hay corrupción económica, que es la corrupción de utilizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado bien para perseguir a tus adversarios políticos o bien para proteger a tus compañeros de partido y a tu partido. Un ejemplo más del grado de institucionalización de la corrupción durante los gobiernos del Partido Popular. Bueno, la sensación con la que nos quedamos todos en que aquí se ha investigado lo que no ha quedado más remedio que investigar. Y que se han encausado aquellos que no había más remedio que encausar, que no había casualidad sobre la faz de la tierra que permitiera dejarlos libres o dejar sin investigar lo que se ha empezado a juzgar en la Audiencia Nacional, y te quedas con la sensación de que había mucha prisa en no investigar determinadas cosas que debieron ser investigadas y que había mucha prisa por cerrar una instrucción que nunca debió cerrarse, en mi opinión, sin que supiéramos todo, sin que comprendiéramos cómo funcionaba la Kitchen, cuál era la cadena de mando, quién estaba enterado y quién no, y sobre todo quién daba las órdenes y quién daba las instrucciones. Te quedas con la sensación de que se ha investigado lo que no quedó más remedio que investigar, y nos deja a los ciudadanos con la sensación de que una parte muy importante de las cloacas del Estado vuelve a librarse otra vez. Baltasar Garzón, el juez dice, entonces esto será una conversación social. Y Cospedal dice, pues sí, fundamentalmente. ¿Y esto? Bueno, no es una buena forma de indagar en un instructor. ¿Usted cree? No es una conversación social, una declaración judicial, ni siquiera la otra tampoco lo es. Es decir, se debe de buscar profundizar y no facilitar el camino de la respuesta. Vamos a dejarlo ahí. Son técnicas de investigación que yo, en mi experiencia, jamás utilizaría, ¿no? Porque evidentemente es que no es que estén proscritas, es que te lo dicen los elementos más básicos. No pueden ser sugerentes, no pueden ser indiciarias para que vayas por donde quieres ir, sino todo lo contrario. Y añado algo, lo del hallazgo casual, para que quede claro, para que haya, yo respeto lo que el colega del derecho de defensa está haciendo y el derecho de presunción de inocencia lo tienen todos los acusados, pero para que haya un hallazgo casual tiene que haber una investigación oficial. El hallazgo casual es cuando se ordena una entrada y registro por el juez, entras en un domicilio y te encuentras algo fuera del objeto que es la investigación, y en ese momento lo detectas, lo estableces, incluso el juez entonces dirá, se extiende la investigación a este hallazgo casual. Pero aquí no había hallazgo casual porque no había investigación oficial. La investigación oficial la llevaba el juez Ruz y el inspector Morocho, y en ningún caso dieron esa autorización para esa investigación. Hoy había dos intentos de empatar por parte del Partido Popular. El primero era citar a la comisión de investigación del caso Koldo a la mujer de Santos Cerdán, que no acude por enfermedad. El segundo, hoy hemos escuchado a Isabel Díaz Ayuso diciendo lo importante es la corrupción presente. Losada, ¿cómo lo lees?
Lo importante es la corrupción presente, pasada y futura. La corrupción siempre es relevante, siempre es importante y debe ser combatida con todas las energías. Ahora, tampoco podemos asumir que todas las corrupciones son iguales y que todos los casos de corrupción son lo mismo. Lo que se comenzará a juzgar mañana en el Tribunal Supremo es una trama urdida en torno a las mascarillas, como unas cuantas hemos conocido. Por cierto, tengo mucha curiosidad por ver qué criterio fija el Supremo en este juicio, porque en esto de las mascarillas, Javier, y de las comisiones, anda que no hemos visto cosas raras. Y anda que no hemos visto comisiones y ventas de mascarillas que tenían toda la pinta de estar en el límite de la legalidad o no ser delito, alguna próxima incluso Isabel Díaz Ayuso, y mira lo que pasó al final. Hemos visto de todo en los juicios sobre mascarillas. Vamos a ver qué criterio fija el Supremo en este caso. Y otra cosa es lo que representa el juicio del caso Kitchen, que, insisto, es la forma más detestable y más peligrosa de corrupción que puede darse en un sistema democrático. A la corrupción económica, al uso de fondos reservados para pagar, por ejemplo, al chofer de Bárcenas, se suma la peor corrupción posible, que es utilizar el elemento más potente que tiene el Estado, que es restringir tu libertad y tus derechos fundamentales, utilizando a las fuerzas del orden para obtener una ventaja política. Antón Losada, cuídate, te mando un abrazote. Vale, pero oye, que quede claro, esto no ha sido una conversación social, que quede claro. Un abrazo. Información de última hora, ronda de últimas horas. Miriam, vamos con ella. Hoy, día festivo en el País Vasco, nueva jornada de huelga del personal de asistencia de tierra en el aeropuerto de Loiu, Vizcaya. David Astorga. Hoy es el día con mayor número de operaciones en el aeropuerto de Loiu, 175. Uno de los escándalos más graves en la democracia en España. No solo es la corrupción de un partido, es el aparato del Estado para ocultar la corrupción de un partido. Se utilizó a la policía, 70 agentes, 8 comisarios para vigilar y para robar pruebas. La policía robando pruebas. La policía no para descubrir, sino para encubrir indicios. Se pagó a una mafia parapolicial y se utilizó una red de medios de comunicación para sabotear a la justicia, destruir a rivales políticos y encubrir a políticos corruptos. Esto es lo que se juzga hoy. Esta es la trama Kitchen. Todo pagado con dinero público, todo tapado con complicidades que a esta hora sientan a 8 personas en el banquillo, pero que topan las responsabilidades en el ministro del Interior. La tesis que se juzga ahora es la tesis de una fiscalía y de un juez, sobre todo de un juez, García Castellón, que considera que hubo un aparato para cubrir al Partido Popular, pero que no encausa a nadie del Partido Popular. Esto es una trama de policías para delinquir, de ocultación de pruebas. Creo que se pierde un poco la perspectiva, porque no es que Kitchen sea el mayor escándalo de corrupción, es que viene arrastrado, es que empieza con Gürtel. Gürtel es la madre de todas las batallas y es la misma técnica y es los mismos actores políticos que en un momento actuaron. Se ponía en un corto de los que ilustran la mañana, decía: esto no es una trama del PP, sino contra el PP. Eso se dice en febrero de 2009 con Gürtel, pero es perfectamente equiparable a Kitchen. Evidentemente hay un deterioro no del Estado, sino del gobierno que en ese momento estaba en el ejercicio con Kitchen, porque en el Estado somos todos y hay mucha gente que no compartimos esa dinámica. Se utilizaron los fondos en forma absolutamente irregular, ilegal, para fines contrarios a los que implica su sentido, que es la seguridad de todos y cada uno de nosotros, para protegernos, no para proteger a aquellos que quebrantan. Y en este caso lo que parece ser, presuntamente, y eso es lo que tendrá que demostrarse en el juicio, se pretendía era encubrir, apartar
eliminar fuera del control del juez cualquier dato o investigación que se produjera y que pudiera reportar una posible responsabilidad de un determinado partido político y sus dirigentes, que era la misma trama de Gürtel. Eso no se debe de olvidar. Es efectivamente una continuación de financiación ilegal primero en el año 2009 y después ocultación en el año 2013. Pero lo que tenemos es una kitchen que no es una, son tres. Hay tres cocinas dentro de la kitchen. La kitchen se llama kitchen porque el comisario Villarejo paga con fondos reservados a un espía contra Bárcenas. Ese espía es el chofer de Bárcenas, que se parece a Sergi Arola, al chef, al cocinero, así que se llama kitchen a esto. Pero la kitchen son tres kitchens. La primera es esta, la trama policial, la de quién encarga y si la responsabilidad acaba aquí. ¿Qué policías corruptos se encargan de encubrir al Partido Popular? Hay una segunda trama y es efectivamente la trama política, la que arranca en el año 2009 con la presunta financiación ilegal del Partido Popular y que se extiende hasta el año 2013 cuando empieza la kitchen, cómo destruir aquella contabilidad en B. Y existe una tercera trama. Esto no es solamente aparato político. Hubo también cobertura judicial. Hubo también cobertura mediática, medios que distribuían informaciones falsas, que ocultaban y un argumento letal, central, el argumento de que todo lo que pasaba al Partido Popular Esto no es una trama del no PP, era un caso como del algunos Partido pretenden. Popular, era un caso Eso es una contra trama el Partido Popular, contra el Partido Popular, amañado que es por una los jueces, cosa llegó a decir muy Mariano distinta. Rajoy. Esto no es una trama del PP, como algunos pretenden. Esto es una trama contra el Partido Popular, que es una cosa muy distinta. De la cara. La fotografía con la cúpula entera del Partido Javier, Popular estamos habla. viendo estas imágenes y parece que estamos hablando de la prehistoria y el PP va a salir en tromba hoy para decir que esto es el pasado. Y yo pregunto, ¿se cumplió la promesa de Pablo Casado de que iban a vender la sede de Génova por haber sido... Sí, perdona, es que ¿quién se sienta en la planta séptima, en ese famoso despacho que vemos en las victorias electorales del PP? ¿Quién se sienta en la planta séptima? Feijóo, un momento. Breves, brevísimo. ¿Quién liquidó a Pablo Casado después de que Pablo Casado denunciara que su hermano se estaba llevando pasta en comisiones ilegales? Ayuso. ¿Quién hemos sabido después? Sí, claro. ¿Quién hemos sabido después que se ha forrado por vía intermedia con las comisiones de su pareja, que es González Amador? ¿Quién? Ayuso. ¿Quién controla hoy el Partido Popular? Hombre, desde luego ¿Quién no Rajoy. controla hoy el Partido Popular? Desde luego no Rajoy. Sí, claro, desde luego no es Feijóo tampoco. Desde luego no es Feijóo tampoco. O sea, esto cuidado con... Claro. No, esto es el pasado tal, porque van a salir todos hoy. Van a salir todos hoy. Uno, para decir que es el pasado, y dos, para decir, como ha dicho ya Ayuso, que bueno, que tal, luego está también Koldo, y no sé qué, y los Gal. Pero ¿qué tendrá que ver? Es deplorable, y está aquí el magistrado, y por supuesto que merece, no nuestro respeto, nuestro silencio, pero ¿qué tendrá que ver una operación de Estado lamentable, asquerosa, para prevenir el terrorismo de ETA con una cutrez, mandando ahí a no era tan cutrez, breves, Arroyo, venga, breve hoy, venga. Génova, afecta ha sido al PSOE Génova. y al PP, ¿Con pero ni qué Sánchez dinero ni está Feijóo, es la pagado realidad. Génova? Ni Sánchez ni Feijóo. Que sí ha quedado claro. Pero ¿con qué dinero está pagado Génova? ¿Cuál es la sede del Partido Popular? ¿De dónde viene esa pasta? Si no han sido capaces en 13 años de condenar el caso Kitchen, de condenar la trama Gürtel, no han sido capaces. Hoy tendría que salir Feijóo, no Juan Bravo. Yo quiero dejar algo claro aquí. A decir lo que le parece el caso Kitchen. Hoy no quiero dejar algo claro. Yo quiero dejar por favor, vamos a seguir claro después analizando, vamos a leer más cosas, pero hay novedades en torno a la guerra y hay una clave importante en torno a la guerra. Se va a investigar la corrupción del actual gobierno, por no hablar de todo lo que hay alrededor, de Cerdán, Koldo, Forestale, CNIO, familias, Leire, Plus Ultra, ministros, en fin. Creo que estamos en situaciones totalmente diferentes. Entiendo que intentarán empatar, pero aún así, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a su vez a los jueces? Nosotros no lo vamos a hacer. Con respecto al rey, celebro que sea siempre Ayuso diciendo en su casa, la misma corrupción se va a intentar empatar, la de Ábalos. Y
y la de Kitchen. Pero una cosa muy importante, para ahora que escucho a la señora Ayuso y escucho en las últimas horas a muchas personas de la derecha mediática y política, estos mismos que piden colaboración de la justicia con la justicia son los mismos que crearon un aparato para boicotear a la justicia y para boicotear las investigaciones, para proteger la corrupción del Partido Popular. Claro que esto ha pasado 13 años. La vergüenza es que hayan pasado 13 años y que, por ejemplo, intenten equiparar una corrupción de un Estado completamente podrido, que 13 años después se sientan en el banquillo. Y faltan muchos, porque hoy pasa una cosa en este país muy interesante. Los que van a hablar de las cloacas, algunos estaban en ellas. Hoy van a informar de las cloacas los cloaqueros. Hoy hay algunos que no se van a sentar en el banquillo porque ya no están o porque se les ha librado se han podido librar durante la instrucción, desde Cospedal a Rajoy. Van a pasar por el banquillo no van a pasar como investigados, van a pasar como testigos. Es decir, se han hecho todo tipo de tácticas y prácticas para poder librarles. Así que la señora Ayuso debería saber que hoy, por ejemplo, esta semana se va a sentar a Ábalos después de un año de investigación. Otros llevan 13 años y muchas mentiras en el camino. Ahora mismo el argumento Isabel Díaz Ayuso, vicepresidenta. Mire, yo lo que le quiero decir a la señora Ayuso y a todos los dirigentes de nuestro país, que debemos de tomarnos en serio la corrupción. Y lo que hoy se está enjuiciando en España es una trama de corrupción gravísima, la más grave en democracia, por espiar a los adversarios políticos con dinero público. ¿De acuerdo? Por tanto, es gravísima y presuntamente la han cometido dirigentes del Partido Popular. Y quien se siente mañana en los tribunales también va a ser investigado por presunta corrupción en nuestro país. La corrupción es la misma, provenga de donde provenga. Y yo creo que ya está bien de jugar con algo que es muy grave en nuestro país. Les recuerdo que la corrupción es un problema gravísimo en nuestro país. Así lo indica en toda la demoscopia, desde luego en nuestro país. Digo esto porque parte de la desafección ciudadana que hay en España se debe a esto. Y yo lo que sí me gustaría es que el Partido Popular, el señor Feijóo, que es hoy presidente del Partido Popular, sí rinda cuentas políticas de lo que ha hecho su partido pues hace 10, 12 o 13 años. Pero hoy se está enjuiciando una trama de una gravedad inusitada, insisto, para investigar con dinero público a sus adversarios políticos y a compañeros y compañeras míos, insisto, yo misma la más investigada por los servicios del Partido Popular. Por tanto, esto es muy grave. Y también aprovecho para decirle me al sorprende Partido lo de la Popular investigación a que usted. A usted, espero la que señora Villarejo, ¿usted tiene alguna concreción? Pero si esto se ha publicado por todos ustedes, que he sido la diputada menos conocida y curiosamente más investigada, y decían los medios de comunicación, curiosamente, sin ser de Podemos. Digo porque si es que da igual, no sé si lo importante aquí no soy yo, lo importante es que se ha utilizado dinero público para investigar a adversarios políticos y a compañeros y compañeras míos, obviamente, cuando llegamos al Congreso de los Diputados. Insisto, de una gravedad, no conocida, insisto, en democracia. Y, por tanto, sí que hay que rendir cuentas y asumir responsabilidades políticas, además de las penales. Buenas tardes, muy bien, gracias. Vicepresidenta, ¿cómo lo lee? ¿La responsabilidad acaba en el banquillo? No, la responsabilidad es en primer lugar política y luego los tribunales, el tribunal dirimirá la responsabilidad penal. Ahora bien, nos encontramos ante uno de los casos más graves en democracia por nada más y nada menos que utilizar las estructuras del Estado para, con carácter presunto, perseguir, investigar a adversarios políticos. Me va a permitir que le diga, una de las más investigadas fui yo misma. Por tanto, no solo hay responsabilidad penal, también la hay política. Y a día de hoy, el señor Feijóo, que es el presidente del Partido Popular, no ha solo no pedido perdón, sino que no ha explicado lo que está pasando ante esta evidencia, ante este juicio que hoy ya estamos viendo los españoles y las españolas. Insisto, estructuras del Estado
puestas ilegalmente a disposición de unos pocos para investigar y para azuzar, para agitar a los adversarios políticos. Esto en democracia es gravísimo. Por tanto, yo invito a los españoles y las españolas a que sigan este juicio, que lo sigan para comprobar lo que ha pasado, pero que no nos olvidemos de lo que usted ha dicho al principio, la responsabilidad política, que es que se han efectivamente hecho actuaciones con mandos clarísimos del Partido Popular dando instrucciones al Estado, al Ministerio del Interior, para perseguir a otros adversarios, entre ellos a mí misma, que fui la más investigada de mis compañeros y compañeras. ¿A usted la investigaron? Sí, fui la más investigada de los diputados y diputadas que nos incorporamos con Podemos y las confluencias en ese momento. La diputada, decía la prensa, menos conocida en aquel momento y la más investigada. Pero no va de mí, va de que han investigado a muchísimos cargos públicos. Y es que da igual, el debate es que es gravísimo lo que ha pasado. Y, por tanto, desde luego, hoy merecemos no solo responsabilidades penales, que la voy a seguir, por supuesto, como insisto, como todos los españoles y las españolas, pero también políticas. Más allá, claro, de la incertidumbre que genera en el ámbito ya aquí de los tribunales, que efectivamente estos audios que hemos escuchado de la señora Cospedal instando a parar la libretita o a hacerse con la libretita, en esa presunta libretita en la que aparecía M. Rajoy, pues sería conveniente, hombre, que también pudiéramos investigar, ¿no?, qué ha pasado con estas conversaciones y los audios que hemos conocido.